El día de hoy hablaremos de qué es un plan de emergencias. La definición dice que es un instrumento en el cual podemos combinar los recursos tanto humanos como materiales para garantizar intervención inmediata ante una emergencia, accidente o un evento con potencialidad de generar pérdidas humanas y materiales. Asimismo, veremos la estructura del plan de emergencias, qué lo compone y cuál es la importancia y el marco legal. La importancia de un plan de emergencias es poner como prioridad la prevención y atención de emergencias, es definir procedimientos de cómo se va a actuar en caso de un desastre o una amenaza colectiva, poder desarrollar en personas destrezas y condiciones que permitan una adecuada ejecución de las medidas de prevención, así como un eficiente control de la situación de riesgo. Esto permitirá que salvaguardar vidas y bienes. Recordemos que cuando hablamos de emergencias vamos a tener un glosario, o sea, unas palabras que tenemos que tener en cuenta como amenazas, simulacros, códigos de alarmas, qué es un desastre, comité de emergencia, riesgos, plan de contingencia, emergencia, evacuación, primeros auxilios, brigada de emergencia, recursos, capacitación y vulnerabilidad. Otro aspecto muy importante es la normatividad relacionada. Entonces, en esta imagen podremos encontrar dónde podemos buscar el soporte legal para el plan de emergencia. De los más actuales está el Decreto Único 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019. Ahora definamos qué es una emergencia. Es toda perturbación parcial o total de un sistema que puede poner en peligro su estabilidad y que puede requerir la utilización de recursos y procedimientos diferentes o superiores a los normales, y la modificación temporal parcial o total de la actividad laboral. Es decir, que está afectando nuestra vida laboral en el momento de que ocurre. Ahora miremos la estructura básica del plan de emergencias. ¿Qué es el plan de emergencia? Entonces, el procedimiento que debemos seguir en caso de que se presente una emergencia, un riesgo. El plan de contingencia es el que respalda a ese plan de emergencia en el caso de que se altere la actividad de la empresa. La brigada de emergencia es el grupo de trabajadores debidamente entrenados y capacitados para actuar antes, durante y después de esa emergencia. Y los PONS son las guías y directrices de cada una de las emergencias que pueda presentar. Bueno, ahora hablemos de las características de un plan de emergencias. Debe estar escrito, ser aprobado por la alta dirección, por la gerencia. Debe ser divulgado a todos los involucrados en la empresa. Debe tener una adecuada cobertura en las áreas físicas, en el tipo de amenazas y en los horarios que se manejen en la empresa. Debe ser actualizado cada año. Debe ser adecuado al tamaño de la organización, debe ser practicado, o sea, ejecutar simulacros, debe ser permanente en el tiempo y debe tener registros y o evidencias. Bien, ahora hablemos de los beneficios de un plan de emergencias. Mejora la capacidad de respuesta y reacción del personal en la prestación de cada uno de los primeros auxilios. Esto de acuerdo a cada uno de los PONs que ya están establecidos. Disminuye la vulnerabilidad ante la emergencia por contar con personal entrenado. Facilita la comprensión de los conocimientos y la utilización del material práctico basado en la lúdica, o sea, en los entrenamientos que ya se han hecho. Promociona y motiva al personal para la participación de actividades para prevención de desastres. Los ambientes laborales son más tranquilos y confiables, evitamos pérdidas humanas y económicas y minimizamos las consecuencias y severidad de los posibles eventos tanto catastróficos, evitando así pérdidas humanas y económicas. Ahora hablaremos de las amenazas que son de origen natural. Dentro de estas, a los que más estamos expuestos nosotros por nuestra zona serían a los sismos y los volcanes, ¿sí? Por las fallas tectónicas que hay y los volcanes que están en actividad. Hidrométricas lógicas como inundaciones, tenemos también vendavales que también afectan nuestra zona, y biológicos como de epidemias o plagas. Esas son las amenazas de origen natural que podemos encontrar nosotros en nuestro entorno. También debemos hacer la evaluación de este tipo de amenazas para saber qué otras podemos incluir en este ámbito de amenazas. Ahora hablemos de las amenazas de origen antrópico. Son las ocasionadas por la intervención del hombre en la naturaleza y el desarrollo tecnológico. Pueden ser originadas intencionalmente por el hombre
o por impresión o por fallas de carácter técnicos. Entonces, dentro de las amenazas antrópicas pueden ser categorizadas en tecnológicas y socioorganizativas. Tecnológicas tales como explosiones, incendios, accidentes, deforestaciones, contaminación, colapsos estructurales. Y socioorganizativas serían conflictos armados, terrorismo, xenofobia, desplazamiento forzado de la población, inseguridad, robos. Todo esto lo vemos dentro de nuestro entorno, entonces no somos ajenos a las amenazas de tipo antrópico, son las que más se pueden dar. Teniendo en cuenta lo anterior de las amenazas, clasificamos las emergencias según su origen. Entonces tenemos las emergencias de terremotos, sismos, temblor, granizada, inundación, tormenta eléctrica. Estas son de acuerdo a las amenazas naturales que son meteorológicas o climáticas y geológicas. Tenemos también amenazas tecnológicas que nos pueden dar emergencias de incendio, explosión, falla estructural en planta física, falla en maquinarias y equipos, accidentes de tránsito, concentración de personas, biológicos, epidemias y plagas. Y tenemos las amenazas sociales que nos pueden generar emergencias de atentado, secuestro, asalto, hurto, vandalismo, la guerrilla, paramilitarismo, desorden civil. Entonces, no somos ajenos a todas estas amenazas. Ahora hablaremos de los elementos básicos de un plan de emergencias. ¿Cuáles son los elementos básicos? Identificación de amenazas. Ya sabemos cuáles son los orígenes de las amenazas. Análisis de vulnerabilidad ante esas amenazas. Y el inventario de recursos que debemos tener para poder cubrir las amenazas que tenemos latentes en nuestro entorno. ¿Sí? Entonces, en la identificación de amenazas, necesito hacer el estudio de los factores externos que califican ese tipo de amenazas. El análisis de vulnerabilidad identifica y califica los aspectos internos involucrados en la capacidad de respuesta ante la posible emergencia. Y los inventarios de recursos informa que identifican los elementos, equipos o herramientas con que se debe contar la empresa para prevenir o controlar las posibles emergencias. Dentro del plan de emergencias es muy importante la brigada de emergencias. Las brigadas de emergencias son los grupos de apoyo que son muy importantes para llevar a cabo las acciones operativas y coordinar la evaluación y realizar las labores iniciales de atención en las emergencias mientras llegan los organismos externos de apoyo como bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, Ejército, Policía. Los brigadistas deben ser un grupo de personas, de trabajadores debidamente entrenados y capacitados para actuar antes, durante y después de cada una de las emergencias que se pueda llegar a presentar. La brigada es de vital importancia dentro del plan de emergencias. Esta brigada de emergencia debe tener una estructura. ¿Sí? Cuando la empresa es demasiado grande puede tener diferente personal para cada una de las brigadas, pero cuando es pequeña puede tener una brigada integral en la cual todas las personas que conforman la brigada deben tener los conocimientos tanto de prevención de incendios como primeros auxilios, evacuación, búsqueda y rescate y también de comunicaciones. La de combate a incendios es la que tiene por objetivo minimizar el riesgo del incendio y combatirlo en el momento que se presente. La de primeros auxilios, como su nombre lo dice, es de prestar los primeros auxilios a las personas que los necesiten en el momento adecuado. Y la brigada de evacuación es la cargada de coordinar las evacuaciones en el caso de que se deban hacer, de tener la señalización, de tener todos los extintores, los botiquines al día y en el caso de hacer evacuación también de realizar la búsqueda y rescate para poder garantizar la integridad de cada uno de las personas de la organización. Ahora veremos cuál es el organigrama del plan de emergencias. Todo tiene un proceso. Tenemos que analizar la vulnerabilidad, organizar y estructurar el plan de emergencias, aplicar el plan de emergencias y tener un plan de evacuación. ¿Sí? Entonces en cada una vamos a encontrar, en análisis de vulnerabilidad vamos a encontrar las amenazas, los elementos y el nivel de riesgo que tiene cada una de esas amenazas. En la organización y estructura del plan de emergencias tenemos el jefe de brigada, coordinador de brigadas y brigadistas. Recuerden que si es una empresa pequeña va a tener una brigada integral en donde una persona puede tener varios cargos a su vez. ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué se hace antes, durante y después de cada una de las emergencias que se puedan presentar?
También tenemos la parte del entrenamiento, de la aplicación del plan de emergencias, capacitación y entrenamiento, manejos de las rutas de evacuación, qué hacer en caso de un incendio, terremoto, ataques terroristas, etc. Y tenemos el plan de evacuación, que son las rutas de evacuación, sitios de reunión final, que es muy importante haber establecido el punto de encuentro, planos con rutas de evacuación y mapas del entorno del lugar. Todo esto se debe estar notificando y debe tener un plan de atención para cada uno de estos procesos. La planificación frente a las emergencias es crucial. Todos los entes que están involucrados dentro de la emergencia deben tener comunicación directa con la organización y la organización con ellos. Policías, bomberos, red asistencial médica, defensa civil si se requiere, Cruz Roja y todas las entidades que puedan aportar a sacar adelante cada una de esas emergencias, ¿sí? Por eso se debe tener un directorio telefónico de emergencias en los cuales tengamos los números adecuados para llamar a las personas adecuadas que nos puedan prestar la asistencia en el momento que lo lleguemos a necesitar. Bueno, ahora vamos a recordar cuáles son los pasos para hacer un plan de emergencias. Primero tenemos que conformar un equipo de trabajo, seleccionar personas que estén dispuestas a hacer las evaluaciones de los riesgos y las amenazas para poder hacer el plan de emergencias. Tenemos que analizar esos riesgos, de definir cuáles son las metas y objetivos de nuestro plan de emergencia, ¿sí? Desarrollar el plan como tal, el que se va a hacer antes, durante y después. Esto entra en la preparación, revisión y aprobación por la alta gerencia. Y por último, el sexto paso es la implementación y mantenimiento del plan. O sea, después de que tengo todo sobre el papel, debo empezar a plasmarlo en mi empresa, señalizaciones, botiquines, elementos que necesite para la prestación de primeros auxilios o para incendios como extintores o sistemas de alarma. Todo debo de implementarlo y mantenerlo en el tiempo para futuras necesidades. Teniendo en cuenta lo anterior, entonces tenemos que planificar los niveles de emergencia. Entonces, estratégico, que es qué se va a hacer; táctico, cómo se va a hacer; y operativo, con qué se va a hacer, ¿sí? Debo de planificar cada una de mis emergencias y saber qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer y con qué lo voy a hacer, tanto con el recurso humano como con el recurso físico. Debo contar para esta planificación, ya que las emergencias no se van a atender por máquinas ni por papeles, se van a atender por personas que están debidamente calificadas y entrenadas para este tipo de situaciones. No debemos olvidar que la preparación, revisión y aprobación del plan es muy importante. El objetivo principal del plan es enfrentar, controlar y minimizar los efectos de una emergencia. Una vez realizado el análisis del riesgo, definimos los objetivos y establecemos las líneas de acción. Vamos a desarrollar un marco operativo orientado a la gestión de tal emergencia. Bueno, ahorita en el plan de desarrollo vamos a coger como el plan de acción en caso de sismo como un ejemplo. ¿Qué hacemos durante el sismo? Mientras esté produciendo el movimiento sísmico, los líderes del área se tratarán de calmar a las personas que estén en su respectivo piso, diciéndoles que permanezcan en el lugar y conduciéndolas a las áreas de seguridad, puntos de encuentro en el interior del centro para luego evacuar. Después del sismo, los líderes del área y unidad de apoyo deberán controlar que todo el personal esté presente en buenas condiciones físicas. La evacuación de personal se realizará una vez finalizado el sismo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta nosotros para cada una de las emergencias? No dejarse dominar por el pánico, tratar de conservar la calma, avisar a la persona encargada de la emergencia, no utilizar los ascensores, recordar que si yo corro peligro, no me debo arriesgar a correr. No debo obstruir las puertas ni los pasadizos por donde van las rutas de evacuación. Debo caminar deprisa. También debo abandonar el local de acuerdo con la dirección de las flechas o según las indicaciones del jefe inmediato. Dirigirme al punto de encuentro.
Si el siniestro es un incendio, intentar apagarlo avisando antes de su existencia. Y si se le enciende la ropa, no correr. Recuerde que es de vital importancia que trate de mantener la calma y que avise todos sus movimientos a la brigada o al jefe inmediato. A continuación veremos un resumen de lo que es un plan de emergencias, para qué sirve y cómo se debe implementar en nuestra organización. El plan identifica, analiza y neutraliza las amenazas, y su interés prioritario es el bienestar y seguridad de todos los aprendices, instructores, personal de servicios generales, administrativos, directivos, proveedores, clientes y visitantes. El plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencia ha identificado y analizado principalmente 5 amenazas que potencialmente pueden afectar el orden social e institucional de la corporación. Estas son: para cada una de las situaciones identificadas, se ha previsto una serie de intervenciones, recursos y procedimientos que reducen y mitigan significativamente las consecuencias negativas que pueden generarse en determinado momento. Nuestro plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencia integralmente lo compone un equipo de personas capacitadas y entrenadas que integran la brigada de emergencia, organizados internamente en brigada de primeros auxilios, contra incendios y evacuación y rescate. Procedimientos operativos normalizados para evacuación, sismos, primeros auxilios, incendios y alteraciones del orden público y social. Definición de un punto de encuentro del personal evacuado. Elementos y equipos de emergencia como extintores, botiquines, camillas, sillas de rueda, circuito cerrado de televisión, alarma de seguridad, rutas de evacuación, señalizaciones, luces, salidas y lista de teléfonos de emergencia. Y una técnica de administración de emergencia denominado Sistema Comando de Incidentes, consistente en una estructura organizativa en el cual participa la alta dirección de la entidad junto con sus colaboradores y aprendices en la superación de la emergencia. De cara a una situación de peligro, el Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencia ha establecido unas recomendaciones estándar, las cuales son de obligatorio cumplimiento por parte de todas las personas que ingresan a las instalaciones. Observémoslas. Los instructores acompañarán a sus aprendices durante la emergencia. Esté alerta ante una variación de las circunstancias, pues en cualquier momento puede generarse otra emergencia. Y siga las instrucciones y orientaciones de la brigada de emergencia y de la señalización del edificio. Es mejor estar preparados para algo que quizás nunca sucederá y no que suceda algo para lo cual no estábamos preparados.